Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo. Vamos a hacer este temita que se llama los reinos biológicos. ¿Qué es un reino, profesor? Es un sistema de clasificación de los seres vivos. ¿Cómo es eso? Te invito a ver el video pasado si no te acuerdas, el video de sistemática. Ahora, hubo varios científicos clasificadores, mira. Linneo, Haeckel, Copeland, Whittaker, Gauss. El primer científico clasificador fue Linneo. Este logró clasificar a los seres vivos en dos grandes reinos, reino planta y reino animal. Profesor, había un tercer reino. Sí, el reino mineral. Pero recuerda que los minerales no son seres vivos. Luego vino Haeckel, mira, ahí está. Copeland, ahí está, mira. Whittaker y Gauss. O sea, Haeckel clasificó a los seres vivos en 3 reinos, Copeland en 4 reinos, Whittaker en 5 reinos, Gauss en 6 reinos y así. Varios científicos clasificadores. Actualmente hay más de 10 reinos. Profesor, ¿y cuántos reinos vamos a estudiar entonces? Vamos a estudiar los 5 reinos de Whittaker. ¿Por qué? Porque es el sistema de clasificación de reinos más simple y más sencillo. Whittaker clasificó a los seres vivos en 5 reinos: reino monera, reino protista, reino fungi, reino planta y reino animal. Acá los tenemos. El reino monera básicamente son las bacterias. El reino protista básicamente son las algas y unos seres pequeñísimos llamados protozoos. ¿Ya? El reino fungi son los hongos. El reino planta son las ¿qué? Son las plantas. Y el reino animal, bueno, son los animales. Los 5 reinos de Whittaker. Pero Whittaker dijo lo siguiente: mis 5 reinos van a tener 4 características, llamadas las características de los reinos de Whittaker. ¿Cuáles son esas 4 características? Tipo de célula, cómo son las células. Tipo de nutrición, cómo comen. Tipo de organización, cómo es su cuerpo. Y tipo de reproducción, cómo generan nuevos seres vivos. Vamos con la primera característica: tipo de célula. Para Whittaker, sus reinos podían tener 2 tipos de célula: o una célula eucariota o una célula procariota. Eucariótica y procariótica. ¿Qué es una célula eucariótica? ¿Y qué es una célula procariótica? Tienen muchas diferencias, pero yo te voy a decir la principal, la básica. Una célula eucariota, o también llamada eucariótica, es aquella que tiene ADN cubierta por una membrana. Se le llama membrana nuclear. Cuando yo junto ADN más membrana nuclear, te formo núcleo. Una célula procariota o procariótica es aquella que tiene ADN pero no tiene membrana nuclear. ¿Me dejo entender? Como no tiene membrana nuclear, se dice que no tiene núcleo. En conclusión, una célula eucariótica que tiene ADN más membrana nuclear, o sea, tiene núcleo. Una célula procariótica que tiene ADN pero no tiene membrana nuclear, o sea, no tiene núcleo. Punto, hasta ahí. Otra característica que usó Whittaker para sus reinos fue el tipo de nutrición. Existen 2 tipos de nutrición: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. ¿A qué llamamos nutrición autótrofa? Cuando fabricas tu propia fuente de carbono. ¿Queda claro? ¿Y a qué llamamos nutrición heterótrofa? Cuando obtienes carbono, ahí está, cuando obtienes carbono de otros seres vivos. ¿Me dejo entender?
¿Y por qué carbono, profesor? Porque la mayoría de seres vivos sobre la Tierra está hecho a base de carbono. Nunca te olvides de eso. Y dentro de la nutrición autótrofa y heterótrofa existe tipos de nutrición autótrofa: fotosíntesis y quimiosíntesis. Tipo de nutrición heterótrofa: saprobiótica, holozoica y parásita. Te explico. ¿Qué es una nutrición autótrofa fotosintética? Fácil. Es aquella que para fabricar su alimento necesita energía luminosa. A ver. Repito, ¿quiere una nutrición autótrofa? Claro, cuando fabrica su propia fuente de carbono. ¿Queda claro? Muy bien. Yo te pregunto, ¿para fabricar algo necesitas energía o no? Sí, claro. Entonces, aquellos seres autótrofos que fabrican su propia fuente de carbono con la luz se llaman fotosintéticos. Y aquellos seres autótrofos que usan los minerales, la energía química de los minerales para fabricar su propia fuente de carbono, se llaman autótrofos quimiosintéticos. ¿Queda claro? Listo. Entonces, cuando un autótrofo es llamado fotosintético? Cuando fabrica su propia fuente de carbono con la energía de la luz. ¿Y cuando un autótrofo es quimiosintético? Cuando fabrica su fuente de carbono con energía química de los minerales. Ejemplo de fotosintético: las plantas. Ejemplo de quimiosintético: las bacterias. ¿Queda claro? Excelente. Tipos de nutrición heterótrofa. Cuando un heterótrofo es holozoico. Es holozoico cuando mastica el alimento. Cuando caza y mastica su alimento. Eso es un heterótrofo holozoico. Cuando es saprobiótico. Es saprobiótico cuando chupa el alimento, absorbe el alimento. ¿Queda claro? Y cuando es heterótrofo parásito, cuando vive en el alimento. ¿Me dejo entender? Cuando un ser vivo vive en el alimento, se llama parásito. Hace del alimento su casa. Ejemplo de saprobiótico: los hongos. Ejemplo de holozoico: puede ser, profesor, las vacas, los tigres. Hay cantidad de animales holozoicos. Nosotros somos holozoicos. Ejemplo de parásito: las tenias, que son gusanos que viven en el intestino delgado. Ahora, a los autótrofos también se les llama productores. A los heterótrofos también se les llama consumidores. Y mira, a los saprobióticos también se les llama descomponedores o desintegradores. Punto, hasta ahí. Vamos ahora con otra característica: tipo de organización. Para Whittaker, sus reinos podían tener dos tipos de organización: unicelular, que tienen una sola célula, y pluricelular, que tienen varias células. Ahora, si es pluricelular, puede ser de dos tipos: colonias o tejidos. Cuando un ser pluricelular forma una colonia, cuando está hecho, una colonia está hecha de células diferentes, mira, diferente forma, diferente origen y diferente función. Y cuando un ser pluricelular forma tejidos, cuando está hecha de células iguales, igual forma, igual origen, igual función. Repito, organización. Pueden ser unicelulares, una sola célula, o pluricelulares, varias células. Pluricelular colonial está hecho de varias células diferentes. Pluricelular tejido está hecho de varias células iguales. ¿Queda claro? Excelente, hasta ahí. Otra característica es el tipo de reproducción. Para Whittaker, me estaba equivocando, para Whittaker existe dos tipos de reproducción en sus reinos: sexual y asexual. Cuando una reproducción es sexual, cuando produce gametos.
Los gametos son espermatozoide y ovocito. ¿Y cuándo es asexual? Cuando no produce gametos. No hay espermatozoides y no hay ovocito. ¿Queda claro? Excelente. Estas son las 4 características que usó Whittaker para sus 5 reinos. Y mira este cuadrito de acá. En este cuadrito te resumo los 5 reinos y las características. Por ejemplo, yo te digo, dime las características del reino Monera, o sea, de las bacterias. Ejemplo, tipo de célula, procariótica, tipo de nutrición, autótrofa, quimiosintética, fotosintética, heterótrofa, saprobiótica, parásita. Tipo de organización, unicelular o pluricelular. Si son pluricelulares, que forman colonias. Y tipo de reproducción, asexual. Características del reino Monera. Otro ejemplo, dime las características del reino protista. Tipo de célula, eucariótica. Tipo de nutrición, heterótrofo, saprobiótico y parásito. Autótrofo, fotosintético. Tipo de organización, unicelular o pluricelular. Si son pluricelulares, forman colonias. Y tipo de reproducción, sexual y asexual. Dime las características del reino fungi. Tipo de célula, eucariota. Tipo de nutrición, heterótrofo, saprobiótico, parásito. Tipo de organización, unicelular, pluricelular, que forman colonias. Y tipo de reproducción, asexual y sexual. Dime las características del reino planta. Tipo de célula, eucariótica. Tipo de nutrición, autótrofa, fotosintética. Tipo de organización, pluricelular, que forma tejidos. Tipo de reproducción, sexual y asexual. Reino animal, dime sus características. Tipo de célula, eucariótica. Tipo de nutrición, heterótrofa, holozoico, saprobiótico, parásito. Tipo de organización, pluricelular, que forma tejidos. Tipo de reproducción, sexual, asexual. ¿Te das cuenta? Este cuadrito te resume los reinos y las características. Un cuadrito clave para entender los 5 reinos de Whittaker. Esta es otra forma de presentar el cuadrito. Mira, tú ya lo interpretas. Pero básicamente, este cuadrito de memoria. Muy bien, alumnito. Muchas gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima clase. Chao, chao.